en determinadas zonas del cerebro donde las neuronas no se pueden regenerar, debido a una lesión, por ejemplo, incluso con el tiempo se ha visto que es bastante posible que esa lesión no vaya más. Es decir, pero en general, en el resto del organismo, todos los tejidos nerviosos se regeneran. E incluso en el cerebro cabe la posibilidad, aunque eso sí que no está contrastado todavía, de que esas neuronas se puedan regenerar. De hecho, ha habido casos en los que personas, a través de radiofrecuencia interna, han sido capaces de curar enfermedades. Y esto está presente en la literatura histórica, es decir, no hemos descubierto nada en ese sentido nuevo. Lo que sí hemos descubierto es qué agentes son los que influyen, cómo interactúan y de qué manera nos comunicamos con esa radiofrecuencia, con esos paquetes de datos que emitimos y recibimos desde el universo. Bueno, no sé si entiendo la explicación científica, pero la explicación humana de esto, ¿qué significa? Bueno, eso en términos humanos, pues me has pedido la verificación científica y yo te la doy. Entonces ahora si tú me preguntas, en términos del día a día, ¿qué significa? Pues significa que todos tenemos una máquina perfecta a nuestra disposición, que tenemos que trabajarla. Y tenemos que trabajarla conforme a lo que nosotros consideramos que es nuestra felicidad. Es decir, el concepto de la felicidad y el concepto del amor, entendido no como nada frívolo. Es decir, cuando hablo del amor estoy hablando de la sensación del bienestar que te produce una actitud ética hacia la otra persona, una actitud coherente con tu propia... bueno, pues todos sabemos lo que es la sonrisa de un niño. Pues cuando vemos que la otra persona es coherente con los patrones de un acto de servicio al otro y percibimos la felicidad en el otro, somos felices. Cuando percibimos que el otro sufre, entonces estamos generando y asumimos el patrón de dolor del otro. Ese patrón de dolor que asumimos del otro y nos causa a nosotros dolor, nos genera una radiofrecuencia negativa que nos modifica el ion de calcio. Es decir, las personas que se dejan llevar de las emociones de ira, de odio, suben sus frecuencias cerebrales y emiten unos patrones que se salen de la gráfica del diferencial. Por eso llamamos diferencial a la relación que hay entre el patrón de frecuencias de la resonancia Schumann y el patrón ionogenomático, es decir, del genoma, de la parte genética nuestra, que viene condicionada por nuestra forma única como individuo dentro del universo. Es decir, cada ser humano tiene su propio diferencial. Y este diferencial, una vez que se junta, que hace un match, digamos, con el diferencial Schumann, alcanzas tu negociación con el universo. Y alcanzas tu punto óptimo en el que realmente experimentas una sensación de felicidad. A ver, el diferencial sería como buscar dónde está el dial de cada persona. Exacto, más o menos. Voy a conectar con el Pepito, a ver dónde viene el diferencial. Por supuesto que más o menos implica eso, pero el diferencial implica más una conexión en la que uno mismo es el proveedor de acceso a esa red. Si te pongo el símil de Internet, en Internet lo que vimos cuando la difusión de Foredi, yo fui uno de los que difundió Infovía en España, lo que veíamos es que era necesario que hubiera un operador, un proveedor de acceso para conectarte a Internet. Es decir, tú podías tener el router, podías tener las comunicaciones, pero si no negociabas con el proveedor de acceso, tú no accedías a Internet. En el caso de Internet, el proveedor de acceso era una compañía, un externo. En el caso del diferencial, nuestro propio proveedor de acceso es nuestra propia conciencia, es decir, es nuestro propio ser. Somos nosotros los que tenemos que negociar a nivel interno con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con nuestro ser de luz y reconciliarnos. De ahí que hablemos de reconciliación cuántica. Si no hay una reconciliación, si no hay un teletransporte matricial, es decir, nos teletransportamos al momento en el que todo encaja en nuestra vida, es decir, si no aprendemos a perdonarnos, por así decirlo, en términos lineales, a nosotros mismos y a dejar de ser culpables de lo que en el pasado, de cara a la experiencia del presente y de cara a un futuro, es imposible que consigamos conectarnos con el diferencial, porque no hemos negociado. ¿Y cómo se negocia? Pues la forma de negociar es generando una producción positiva de iones de calcio. No hay otra forma.
De hecho, cuando la producción de iones de calcio no es positiva, a la larga degenera en enfermedades, depresiones, conductas compulsivas o incluso reacciones de personas, pues falta de control, llámalo como quieras, pero reacciones adversas en nuestra salud, en cualquier caso. ¿Cómo somos capaces de generar ese ion de calcio? Muy fácil. La forma de generar ese ion de calcio es, desde dentro, empezar a amarnos a nosotros mismos, pero amando a los demás. Es decir, proyectando luz hacia los demás y, lógicamente, al proyectar luz, al crear luz, estamos generando felicidad. Es decir, si yo no busco tu felicidad, no puedo exigir que tú me hagas feliz. Pero es que el problema es que lo que estamos demostrando científicamente es que cuando estamos generando desgracia o haciendo el mal a los demás, nos estamos haciendo mal a nosotros mismos. Y de hecho nos estamos consumiendo la salud. ¿Qué sucede cuando estamos gestionando mal nuestra energía? Pues que estamos moviendo nuestros iones de calcio hacia un punto en el que la energía se vuelve negativa. Y esa polaridad negativa lo que hace es inhibir literalmente la producción de nuevos nutrientes para las propias neuronas. Pero es que es más, a la hora de transmitir los paquetes de datos al ADN, el ADN genera, en lugar de las sustancias necesarias, las proteínas necesarias para la modificación, para la configuración genética, nos genera unos tóxicos que nos producen mutaciones genéticas y que pueden degenerar incluso en un cáncer. ¿Por qué altera el pH de nuestro organismo? Y cuando el pH de nuestro organismo se vuelve ácido, entonces podemos desarrollar enfermedades. Pero esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que no se sabía cómo. Pero lo que es muy importante es que en toda esta investigación hemos llegado a las mismas conclusiones astrofísicos, biofísicos. Hemos llegado a las mismas conclusiones médicos. Hemos llegado a las mismas conclusiones psicólogos. Y, lógicamente, ingenieros de telecomunicaciones. ¿Por qué? Pues porque hemos demostrado que la radiofrecuencia cuántica diferencial se diferencia precisamente en esos patrones que hemos ido perdiendo como civilización a lo largo de la historia y que han convertido en lineal el lenguaje, han convertido en superficial las emociones y han convertido, lógicamente, la negociación celular en algo dependiente de una máquina o de una terapia externa. Y no necesariamente, no necesitamos una máquina que nos conecte a nosotros mismos, no necesitamos realmente más que tener nuestras propias capacidades de desarrollo de nuestro diferencial para poder realizarnos como seres humanos. A ver, eres un científico, me estás hablando de amor y de seres de luz, no me cuadra. Bueno, cuéntame más. ¿Y por qué un científico no va a poder hablar de amor? No estaremos acostumbrados. Bueno, pero dame una razón científica por la que un científico no pueda hablar de amor.